la reforma laboral obtuvo media sanción y ya tenemos el texto definitivo, que es muy distinto a los proyectos que vimos en el pasado y a los rumores que corrían, producto de que hubo negociaciones en el medio y el gobierno tuvo que hacer distintos recortes y modificaciones. Así que acompáñenme que vamos a ver la verdadera reforma laboral que va a terminar saliendo si es que la Cámara de Diputados la aprueba. Bueno, la reforma laboral ya obtuvo media sanción de parte de la Cámara de Senadores y vamos a estar dividiendo en distintos ítems o en distintas temáticas o rubros los cambios que hay en esta reforma. Y bueno, vamos a arrancar con sindicalismo y aportes en general. Tenemos que recordar que existen dos tipos de aportes para los sindicatos. Están los aportes que realizan la gente que está dentro del sindicato, o sea, los trabajadores afiliados, que ese tipo de aporte, bueno, tiene un porcentaje que no está estandarizado, sino que depende de cada sindicato. Y después está el aporte solidario, o sea, el aporte que realiza de manera solidaria, o sea, de manera obligatoria, la gente que no está en el sindicato, pero que de todas formas lo tiene que hacer. Resulta que, por ejemplo, en esta ley, el aporte solidario ahora tendrá un tope de 2%, mientras que actualmente, por ejemplo, algunos gremios perciben hasta 4%, o sea, en los casos más extremos, la gente que no conforma o que no está afiliada al sindicato va a aportar la mitad de lo que estaba aportando antes. Obviamente esto es respecto del caso más extremo, porque el tope va a pasar a ser de un 2% y bueno, aquellos que aportaban 2% o menos no van a sentir ninguna modificación de ningún tipo. También hay que contar otra cosa, y es que no solamente los trabajadores realizan aportes, sino que también lo hacen las empresas, por lo menos de forma contable. O sea, se le descuenta tanto a la empresa como al trabajador un porcentaje para financiar distintas cosas, aunque obviamente al final el costo económico, el costo real, lo termina pagando en su mayoría el trabajador. Pero de manera contable también lo paga la empresa en un porcentaje bastante grande. Bueno, se fija un tope máximo de 0,5% para los aportes que realizan las empresas para cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores. Y entiendo yo que ese 0,5% se calcula sobre la masa salarial de la empresa, ¿no? O sea, todos los salarios sumados, bueno, de ese conjunto de dinero iba un porcentaje para, por ejemplo, una cámara empresarial, pero ahora ese porcentaje tiene un tope que va a ser del 0,5%. Después también tengo entendido que no solamente los empleados, sino que los empleadores, o sea, las empresas también realizan aportes en distintos sindicatos, no en todos, depende del convenio colectivo del que se esté hablando, pero bueno, también realizan aportes. Y esta ley lo que viene a hacer es estandarizar estos aportes a través de alícuotas obligatorias fijas, que para grandes empresas pasa a ser de 1% y para el resto de las empresas, o sea, micro, pequeñas y medianas, va a ser del 2,5%. A su vez también en un momento llegó a rumorearse de que las empresas no van a hacer o dejarían de ser en realidad agentes de retención, o sea, básicamente quienes se encargan de agarrar el salario de la persona y retirarle el porcentaje que haya que descontar. Sin embargo, esto no va a cambiar y van a seguir siendo agentes de retención. Después había un artículo que iba a reducir las cargas patronales que iban destinadas a las obras sociales, que hoy en día son del 6% y se iban a reducir a 5%. Sin embargo, ese artículo no pasó y no va a haber ninguna modificación al respecto. Después también lo que establece esta nueva reforma es que los convenios colectivos provinciales van a primar por sobre los nacionales. O sea, si por ejemplo, no sé, empleado de comercio tiene un convenio colectivo a nivel nación, pero en provincia de Buenos Aires hay un convenio distinto con distintas condiciones, el que va a primar, o sea, el que se va a aplicar es el provincial y no el nacional, que se supone que es más general y no está adaptado a las especificidades de cada provincia. Y por último, se van a tener que renegociar todos los convenios colectivos ya caducos. O sea, hay un montón de convenios colectivos que están vigentes hace décadas, hay algunos que llevan medio siglo vigentes, pero únicamente por un principio que existe en la ley argentina, que básicamente establece que por más que caduquen, aún así, si no hay una nueva renegociación, se mantienen las condiciones pactadas en el pasado. Y claro, esto lo que genera es que existan convenios en el presente que datan de las condiciones de Argentina de hace 50 años, por ejemplo, o sea que están súper desactualizados, pero bueno, porque no hubo una negociación más cerca en el tiempo, siguen estando vigentes. Y esto es porque por lo general una de las dos partes ha salido muy favorecida en aquel convenio y simplemente, bueno, se niega a renegociar. Total, las condiciones se mantienen. Bueno, esto va a dejar de ser así y en un plazo, no me acuerdo bien de cuánto era, creo que eran 2 años, se van a tener que renegociar todos los convenios. Después tenemos todo lo que sería la desregulación. Creo que la pregunta que más le deben hacer tanto a la gente que habla de economía como a los propios economistas es:
qué va a pasar con el dólar. Y bueno, evidentemente nadie puede ver el futuro, pero bueno, todos tenemos una opinión, ¿no? Y si a vos te interesa saber la mía, y con frecuencia diaria, es decir, saber todos los días qué pienso yo de lo que va a pasar con el dólar y no esperar a que pasen los meses, que es la frecuencia con la que yo hablo del dólar en el canal de YouTube, que es un video cada un par de meses, bueno, te invito a Daily Economics Pro, una comunidad donde paso información económica todos los días. Pasamos de acciones, algo internacional, riesgo país, reservas, inflación, tasa de interés, los plazos fijos y obviamente información todos los días sobre el dólar. De forma diaria le hacemos un seguimiento para saber cómo evolucionó el oficial y también el paralelo, y cada vez que suceda algo relevante, bueno, te doy mi opinión. Si te interesa, te aviso que el 2 de marzo se van a abrir cupos para que entre más gente, y en el primer comentario fijado o en la descripción tenés el link para que ya te puedas anotar y te puedas inscribir. Cuesta 10.000 pesos por mes y te recuerdo que tiene cupos, es decir, no van a entrar todos los que se anoten, sino que básicamente van a entrar por el orden en el que primero se anoten en la lista. Así que bueno, si tardás mucho en anotarte, es posible que te pierdas de entrar. Así que bueno, yo te animo a que si te interesa, lo hagas lo más antes posible. Así que bueno, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado para que puedas anotarte. Primero que nada, también existió la posibilidad de que las billeteras virtuales pasen a estar habilitadas para el pago de salarios, o sea que cuando te pagan tu salario puede ser en una billetera virtual como podría ser, no sé, Mercado Pago, y no necesariamente en un banco. Sin embargo, esta modificación al final no se va a implementar y sí o sí te van a tener que pagar tu salario en un banco. Esto obviamente lo que hace es otorgarles a los bancos el monopolio en este sentido y por lo tanto otorgarles un beneficio económico. O sea, todo ese dinero que va a parar a los bancos, que en muchos otros casos iría a parar a las billeteras virtuales si la gente así lo dispusiera, bueno, es dinero que los bancos tienen para prestar, para realizar préstamos y por lo tanto para obtener rentabilidad que en muchos otros casos la tendrían las billeteras virtuales, ¿no? Con lo que esto lo que hace es básicamente dificultar la competencia, ¿no? Le da un monopolio o no un monopolio, le da un beneficio a los bancos por ley que normalmente no deberían de tener y que lo tienen, bueno, por hacer lobby, ¿no? O sea, simplemente negocian con el gobierno y el gobierno aceptó las condiciones que pedían los bancos. Por otro lado, se van a derogar estatutos y regímenes especiales dentro de la próxima mitad de año, o sea, dentro de los próximos 180 días. Obviamente esto después de la sanción de la ley, o sea, no después de hoy, sino del día en el que la ley se promulgue. Y esto básicamente hace referencia a que hay distintos regímenes para distintas profesiones en el que los beneficios laborales son incluso más de lo que provee el régimen general, ¿no? Por ejemplo, el más conocido porque fue por el que más lloraron, básicamente porque son parte de los medios de comunicación, es el estatuto del periodista, que les otorga distintos beneficios como que, si no me equivoco, se pueden tomar más vacaciones, las jornadas laborales son más cortas y bueno, etcétera. Cosa que no tiene ningún puto sentido. O sea, no tiene por qué la ley obligarle a las empresas, a los periodistas, solo porque son periodistas, tener más beneficios. Después, si por ejemplo una empresa despide a un trabajador y luego de 3 años lo vuelve a contratar, para cuando lo vuelva a contratar se reinicia la antigüedad, o sea, no se va a tener en cuenta la antigüedad, por ejemplo, del año 1 al año 10, si te despiden en el año 10 y te contratan en el año 14. O sea, tu salario en el año 14 dejaría de tener en cuenta 10 años de antigüedad porque pasaron 3 años entre que te despidieron y te volvieron a contratar. Esto obviamente hoy no existía y hoy va a pasar a ser así, lo cual de nuevo tiene sentido. O sea, pareciera que la gran mayoría de las reformas como que van del lado del sentido común. O sea, ¿por qué te iban a contar la antigüedad cuando tenés 3 años de interrupción en el medio en el que dejaste de ser trabajador? Ahora se supone que toda relación laboral que sea registrada en la ARCA ya será efectiva y no será necesario que se registre en ningún otro lugar. Por ejemplo, hoy existen distintos registros que se tienen que hacer según en qué provincia uno esté llevando a cabo la relación laboral. Sin embargo, ahora no va a ser necesario eso, se supone, y únicamente con el registro que se va a realizar en la ARCA ya es suficiente. También se implementa el sistema de banco de horas, que es el sistema por el cual están llorando la izquierda y la oposición de que se va a poder trabajar 12 horas y no sé qué, que es un sistema por el cual no se aumenta la jornada laboral en general del trabajador. Va a trabajar la misma cantidad de horas, pero la disposición de las horas sí que va a ser más flexible. O sea, si por ejemplo vos tenés una jornada laboral de 8 horas y un día acordás con tu jefe que trabajas 2 horas más de lo normal, bueno, esas 2 horas más de lo normal es un saldo a favor que a vos te queda para otro día trabajar 2 horas menos. Y listo, nada más. No es que se permitió la jornada laboral de 12 horas y cosas por el estilo, que igual ya existe en el mercado negro, pero bueno, esto es algo que parece que la oposición no entiende. Realmente creen que no existe la gente que trabaja en negro sin ningún tipo de derecho, sino que solamente existe la gente que trabaja en blanco. Y bueno, ahora las vacaciones se permiten acordar fuera de temporada con un límite mínimo de 7 días corridos. Obviamente esto tiene que ser acordado con tu jefe
con un tiempo mínimo entre que le avisaste y te tomas las vacaciones. Respecto de las indemnizaciones y cosas más o menos similares, tenemos que se redefine el monto que se toma como base para calcular las indemnizaciones, que antes era la mejor remuneración así en amplio. O sea, si por ejemplo en un mes vos cobraste el aguinaldo y un bono, bueno, para calcular una indemnización se toma ese salario como representativo, se supone, de lo que cobraste vos en general, cuando no es así. Y para el cálculo de la indemnización antes se tomaba ese. Bueno, ahora sí es un poco más estricto en relación a qué salario se toma para calcular la indemnización. En principio se toma el mensual y habitual y no se toma, por ejemplo, ni aguinaldos ni bonos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Después se permite que las sentencias judiciales a grandes empresas se paguen hasta en cuotas de 6 meses, obviamente mensuales y consecutivas, o sea, en los próximos 6 meses y no todo en el primer mes en el que deberías de pagarlo. Y para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo mismo, pero con 12 cuotas. Y también se le permite esto a personas humanas, o sea, básicamente no a empresas, sino a una persona normal que contrató a otra para trabajar. Pues un trabajador que sufra algún accidente o enfermedad que no esté relacionado con la actividad laboral, y si obviamente no puede trabajar, va a recibir por los próximos 3 meses el 50% de su salario. Esto es siempre que no tenga personas a cargo, y si tiene personas a cargo es durante 6 meses el 50% de su salario, y siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria que implique un riesgo para la salud. O sea, por ejemplo, si haces deporte. Ahora, primero, si vas caminando por la calle y te pisa un auto, yendo de camino al trabajo, eso cuenta como parte de la actividad laboral, o sea que tendrías que cobrar todo tu salario. O si, no sé, te cae un meteorito en la cabeza, mucha gente está diciendo en Twitter, no, si te agarras cierta enfermedad terminal como por ejemplo el cáncer, bueno, entonces tu empleador te va a pagar la mitad de tu salario, lo cual no es así, porque no te agarra cáncer, se supone por lo general, por realizar una actividad que vos supieras que tenía el riesgo de que te agarre cáncer. Pero sí aplica para este punto que voy a mencionar ahora, y es que si la incapacidad que tiene la persona no resulta de una acción riesgosa o voluntaria en el que la persona supiese que existe un riesgo, o sea, si básicamente es por producto de azar, si se quiere, que quedaste incapacitado por alguna enfermedad o algo, la persona no va a recibir el 50% del salario, sino el 75%, y todo en los mismos periodos que mencioné antes. Y acá dice que las recaídas en enfermedades crónicas solo se van a contar como distintos hechos o distintos episodios si hay un periodo de 2 años entre cada uno de ellos. Y además se va a crear el nuevo sistema de fondo de asistencia laboral, que es como el fondo de cese laboral del que ya hablamos antes, que es básicamente un aporte que realizan todos los meses la empresa y el trabajador para que cuando eventualmente se desvincule a la persona, bueno, se la pueda despedir sin que requiera de un esfuerzo financiero muy grande de la empresa y que conserve cierta estabilidad. Aportan 1% mensual las grandes empresas y 2,5% mensual las pymes. Yo entiendo que el porcentaje de las pymes es más grande, primero porque la estabilidad del empleo es mucho menor en las pymes, por lo tanto, si el periodo en el que el trabajador está en la empresa es menor, para pagarle una buena indemnización necesitas que el aporte mensual sea más grande. Y segundo, entiendo que posiblemente en las grandes empresas sea menor el porcentaje por lobby, o sea, simplemente porque el gobierno se puso a negociar con las grandes empresas y no con las pymes, porque bueno, las pymes por lo general no negocian ni con los gobiernos ni con nadie, porque bueno, quedan fuera de la discusión, así como funciona la política. Después, en otra gran categoría que llamo otros, vamos a meter distintas cosas, como que por ejemplo se agregan nuevos servicios esenciales, nuevos servicios que requieren sí o sí que exista un 75% de cobertura, es decir, que en el caso de que haya una huelga, que no pueda hacer un paro todo el servicio y dejar de proveer, bueno, el servicio que se supone que brinda normalmente, sino que el 75% de este, sí o sí por ley, tiene que seguir brindándose. Se agrega el cuidado de menores y educación en nivel guardería, preescolar, primario, secundario y especial, transporte de caudales y servicios de seguridad y custodia. O sea, básicamente lo que se añadió es la educación, salvo la universitaria, y la seguridad, son los dos más importantes. Y además se establece que la seguridad no puede brindar un servicio menor al 100%. O sea, básicamente no pueden hacer huelga. Tienen que sí o sí estar brindando el 100% del servicio, lo cual igual no es que no pueden hacer huelga, sino que no pueden hacer huelga en horario laboral. Después, en horario no laboral, sí pueden hacer huelga. A partir del 1 de enero de 2028, no entiendo muy bien por qué esto está en esta ley, pero banco, el INCA solamente se va a poder financiar a través de la ley del presupuesto nacional de todos los años. Entiendo yo
que esto quiere decir que no va a poder tener más transferencias que sean discrecionales, o sea, que se decidan en el momento y que sí o sí va a tener que estar presupuestado. Después la actualización de créditos laborales, que se va a establecer un nuevo esquema que básicamente establece que solamente se van a poder actualizar a través de IPC más 3% anual, entiendo yo. Esto lo que quiere decir es que básicamente cuando había algún tipo de retraso en el que una empresa terminaba en un proceso judicial, por ejemplo por pagar una indemnización tarde o cosas por el estilo, el criterio, como hay mucha inflación, a partir del cual se actualizaban los montos que tenía que pagar la empresa, era muy discrecional y dependía de cada juez. Y por lo generalmente, como en Argentina, los juzgados tienen un tinte muy pro trabajador porque son todos laboralistas y qué sé yo. Bueno, agarrate, te ponían IPC más 200% anual, ¿no? Entonces tenía que pagarle 25 veces el monto que existía originalmente solamente porque te retrasaste, no sé, 2 meses. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero el punto es que era discrecional. Por lo tanto, bueno, la incertidumbre que existía era muy grande, ¿no? Te podías terminar pagando lo mismo pero actualizado por inflación o muchísimo más. Bueno, hoy se supone que va a ser IPC más 3%, o sea, actualizado por inflación más una tasa del 3% anual. Punto. Obviamente igual hay que tener en cuenta que todo lo que salga con la ley después puede ser judicializado por la justicia laboral y en general por la justicia que tiene, sobre todo diría la laboral, la costumbre de romper las pelotas. Entonces, que todo esto salga por ley no quiere decir que al final se vaya a aplicar, pero bueno. Después se delimitan los beneficios sociales no remunerativos. O sea, entiendo yo que muchas veces al trabajador se le daban o no cosas además del salario y no estaba bien claro por ley qué forma parte de esa categoría o no, lo cual después puede llevar a problemas legales o a que, bueno, simplemente no se cumpla un estándar o no esté regularizado todo. Y ahora, bueno, se va a delimitar de forma clara para que se entienda bien qué forma parte de esta categoría y que no. Por ejemplo, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera, formarían parte de esta categoría de beneficios sociales no remunerativos. Y por último, para las licencias por enfermedad, bueno, simplemente se eleva el estándar necesario de chequeos médicos que debería de presentar el empleado para que el empleador le otorgue la licencia médica. Esto, por ejemplo, es muy importante para las escuelas, porque en las escuelas, esto lo habrá vivido cualquier persona relativamente joven, bueno, por cada materia que hay, básicamente tenés 250 profesores, de los cuales 249 tienen licencia, ¿no? O sea, básicamente no van a trabajar nunca porque supuestamente tienen alguna enfermedad falopa que no existe y tenés solamente un titular, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, terminás pagando 250 salarios cuando hay una sola persona trabajando. Y por último vamos con la parte de impuestos o fiscal, si se quiere, donde hay algunas modificaciones. Primero vamos a arrancar por la no modificación, que es básicamente que había un artículo que proponía reducir el impuesto a las ganancias para las empresas de 30% a 27%, lo cual es muy bueno, por supuesto, porque lo que hace es que varios negocios que a priori no son rentables, con esa modificación en los costos, puedan ser rentables, o que algunos que son rentables sean más rentables, o algunos que no son rentables, bueno, estén más cerca de serlo. No importa, simplemente mejora los beneficios de las empresas y por lo tanto, bueno, incentiva más a la creación y a la expansión de las empresas. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que el impuesto a las ganancias es un impuesto que se coparticipa, o sea, es un impuesto cuya recaudación va para las provincias. Y claro, ya sabemos cómo funciona esto acá. El gobierno nacional baja los impuestos y las provincias los suben, ¿no? De forma que lo compensan y al fin y al cabo terminan reventando todo el esfuerzo que realiza el Estado Nacional y por lo tanto, bueno, los argentinos, ¿no? Así que simplemente las provincias hicieron el suficiente lobby y la suficiente presión para que este impuesto no se reduzca. Así que no se va a reducir, a pesar de que ya han aumentado un montón los impuestos, ¿no? Básicamente, bueno, Argentina está compuesto de 24 feudos que se niegan a realizar cualquier tipo de cambio para bien, ¿no? Cambios para mal todos los días. Ahí sí que no tiene ningún tipo de límite. Pero cambios para bien habrá que esperar, no sé, un siglo o dos. Y sí, te aclaro, digo 24 provincias porque Cava, por más que legalmente no figure como tal, es una fucking provincia. No rompan las pelotas. Y después en los sí cambios y no en los no cambios, tenemos una especie de mini RIGI para pymes. Y digo mini RIGI no porque el ámbito de aplicación sea para inversiones de montos pequeños. O sea, el mini no quiere decir que es porque se aplica a mini inversiones, sino que el mini básicamente está explicado porque las modificaciones son pequeñas. O sea, no hay grandes modificaciones a pesar de que el monto sea para grandes o pequeñas inversiones. Eso no importa, el punto es que los beneficios no son tantos. Básicamente para distintos tipos de inversiones lo que va a permitir este régimen es amortizarlas antes. O sea, esto funciona de forma tal que si una empresa invierte en capital, por ejemplo, comprarse una máquina, el valor de esta máquina va a poder figurar como un costo
mucho más antes de lo que normalmente figura, o sea, se va a poder amortizar más rápido, se va a poder contabilizar como que el valor de la máquina disminuye más rápido que antes y por lo tanto deducir eso más rápido que antes de los beneficios y que así el monto, o sea, la base imponible del impuesto a las ganancias sea menor y por lo tanto que efectivamente se le cobren menos impuestos a las empresas. Y bueno, según si son equipos de riego, bienes inmuebles y varias cosas más, la amortización cambia de forma distinta. No nos vamos a parar en eso porque bueno, tampoco es tan interesante. Otra cosa es que básicamente hoy existe el crédito fiscal, que es básicamente que cuando una empresa compra cosas que están relacionadas con su actividad económica por la que ya paga impuestos, el IVA que gasta en comprar esas cosas luego es como un saldo que le queda a favor. Y bueno, básicamente lo que sucedía es que pasaba mucho tiempo hasta que ese crédito fiscal vos lo podías utilizar. Sin embargo, ahora, luego de 6 meses de que este crédito fiscal vos lo termines computando, bueno, el Estado está obligado a devolvértelo y en 6 cuotas mensuales consecutivas e iguales. Y además ahora lo que se hace es que se le otorga flexibilidad a ese crédito fiscal, o sea, por ejemplo, se puede utilizar para pagar otros impuestos, que es para lo que normalmente se utilizaba, pero se puede pedir la devolución en efectivo o hasta incluso se puede transferir a terceros. O sea, bueno, básicamente pasa a ser una herramienta más útil y más efectiva que antes. Y bueno, estos son todos los beneficios. Como verás, no son demasiados. De hecho, no se baja la alícuota de ningún impuesto. Simplemente se agarran beneficios que ya existen y se los modifican de tal forma que al final se te terminen cobrando menos impuestos, pero no hay ninguna reducción de ninguna alícuota. Esto aplica solamente para inversiones productivas que se definen como elaboración o importación de bienes muebles nuevos, todos los que sean amortizables en el impuesto a las ganancias, y la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas. Y se excluyen básicamente todo lo que sean activos financieros, de portafolio, bienes de cambio o automóviles. Después hay algunos casos en específico en el que no importan los montos, sino que este beneficio aplica siempre. Y bueno, el monto de la inversión tiene que ser de $150.000 hasta $600.000 para que cuente como microempresa. Para que cuente como pequeña empresa es de $600.000 hasta 3,5 millones. Luego para medianas empresas tramo 1 es de 3,5 millones hasta 9 millones y para medianas empresas tramo 2 es de 9 millones en adelante. Y esto sería todo lo que está en el proyecto de ley, o bueno, todo no, pero es lo más importante que pude yo entender en base a leer un poco el proyecto de ley y buscar más información, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que no sé si estoy capacitado para entender todo al pie de la letra del proyecto de ley o sí, entonces lo complementé con información. Mi conclusión es la siguiente: a mí me sorprendió para bien en el sentido de que yo pensé que las modificaciones iban a ser mucho menores que las que son ahora, pero aún así están para mí muy lejos de lo necesario para que el mercado laboral realmente se convierta en otra cosa y explote el empleo en blanco o se disminuya muy fuertemente el empleo en negro. Primero, fundamentalmente porque esto depende más del crecimiento económico, o sea, vos puedes sacar todas las reformas laborales que quieras, que si la economía no crece, y bueno, no sé si va a cambiar mucho la cosa. Y segundo, porque incluso con estas modificaciones Argentina sigue teniendo un régimen laboral súper estricto. Así que mi conclusión es como que está bien, yo banco todos estos cambios, banco la gran mayoría, por no decir todos, pero aún así falta mucho y realmente mucho camino. Así que, bueno, a no formarnos expectativas de más pretenciosas o de más positivas porque, bueno, yo creo que no se van a cumplir o es poco probable que se cumplan por lo menos. Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que ya se abrieron las inscripciones para Daily Economics Pro. Se abrieron nuevos cupos para el 2 de marzo, así que te puedes ir anotando desde ahora si no querés perderte los nuevos espacios que hay, porque te recuerdo que entran por el orden en el que primero se anotan en la lista y así hasta que se llenan los cupos. Una vez que se llenan los cupos, bueno, simplemente no va a poder entrar más gente. Así que nada, para que lo tengas en cuenta, te dejo el link en el primer comentario o en la descripción. Suscríbete que estamos por llegar a los 100.000 suscriptores y muchísimas gracias a los miembros de Patreon que me ayudan a hacer esto posible. Y recuerden que tanto los Patreon como los miembros de YouTube pueden hablarme al Instagram para que los meta al grupo de WhatsApp de miembros. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Muchas gracias por ver este video. Acuérdate que puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago. Está todo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos.